Bien. ¿Hay preguntas hasta acá? No. Bueno, seguimos entonces. Entonces vamos a arrancar. Un grupo social es un conjunto de personas que interactúan entre ellas y comparten características similares y un sentido de unidad. Acá es lo que habíamos dicho, que teníamos que tener un sentido de pertenencia con el grupo. Por eso habíamos dicho que las personas o el grupo de personas que está esperando colectivo no se le considera como grupo social. ¿Por qué? Porque no tienen, no comparten el sentido de unidad, ¿sí? Mientras que los grupos sociales tienen intereses, valores, representaciones, antecedentes que comparten y lazos afectivos. Ahí también había una diferenciación. Decíamos que había grupos primarios y grupos secundarios. Los grupos primarios, los lazos eran estrechos y se mantenían en el tiempo, mientras que los grupos secundarios, esos lazos eran más temporales, mientras se mantenía el interés conjunto por lograr un objetivo, esos lazos existían. Una vez que se lograban el objetivo que se habían planteado, esos lazos se disolvían, ¿sí? Entonces esos eran grupos secundarios, ¿está? Bien. ¿Qué más decimos? Que los grupos sociales son un agregado organizado en individuos que persiste en el tiempo. Esto quiere decir que se mantiene. Ahí el grupo se va a mantener durante un lapso de tiempo y se van a establecer lo que surgió a lo mejor como un grupo secundario, pasa a ser un grupo primario cuando los lazos se van estrechando. ¿Está? Bien. Si yo les pregunto, una organización, ¿qué tipo de grupos sociales? Las personas que integran una organización, una empresa de trabajo, ¿qué tipo de grupos sociales? ¿Primario o secundario? Secundario. Secundario. Y puede haber un mix, ¿no? Porque van a haber personas que van a establecer lazos muy estrechos, ¿sí? Que empezaron como un grupo secundario porque nada más que comparten mantenerse en el tiempo y a ir creciendo los valores comunes, los intereses en común, esos lazos se van estrechando. Tal es así que puede ser que un compañero de trabajo sea el padrino de mi hijo, por ejemplo, ¿sí? Entonces los lazos se van estrechando y se pasan a ser relaciones primarias, ¿sí? Donde compartimos lazos mucho más estrechos. Entonces eso va variando también de acuerdo a los intereses que se van creando. ¿Está? Bien. Acá, ¿qué tenemos? Esto ya lo habíamos visto, de mayo ya lo habíamos visto, y teníamos que hablar de la motivación, ¿sí? ¿Qué es lo que lleva a las personas a integrar grupos sociales? ¿O qué es lo que lleva a las personas a estrechar lazos? Hay distintos factores que las motivan a integrarse en diferentes grupos. ¿Qué es la motivación? Es el impulso, dice la definición, la motivación es el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades. Eso en cuanto hablamos a la motivación como utilidad, ¿sí? Pero en realidad, ¿cuándo nosotros decimos que estamos motivados? ¿Cuándo decimos que estamos motivados? Cuando sentimos ganas de hacer algo, ¿no? Eso es lo que nos motiva. Cuando sentimos la gana de hacer o no hacer algo que nos motiva es algo que nos impulsa, que nos empuja a realizar alguna acción. ¿tá? Es el conjunto de impulso mental, dice, que nos da la fuerza necesaria para iniciar la ejecución de una acción y mantenernos en ella hasta alcanzar determinado fin. La motivación es una fuerza en movimiento. Es decir, que para que nosotros hablemos de motivación, esa motivación nos da, no solamente es el impulso inicial, se tiene que mantener hasta lograr el objetivo. Si no, nada más que es un arranque. Decimos, tuve un arranquito de
A lo mejor un arranque de ira, al arranque. ¿Vieron cuando tenemos ganas por ejemplo, hace calor y quiero tomar un helado, ¿sí? Pero la heladería me queda 5 cuadras. Digo, ay, me encantaría tomar un helado. Tengo que caminar 5 cuadras. Mejor no. ¿Eso es motivación o no? No. No. No, porque no se mantiene hasta concretar el objetivo, ¿sí? Ese nada más que es un empujoncito, es como una ganita nada más. Entonces, la motivación es algo que a mí me impulsa a realizar acciones que me permitan lograr los objetivos establecidos, ¿sí? Entonces, la diferencia es esa, que la motivación se tiene que, me tiene que empujar a mí a realizar actividades que me permitan concretar los objetivos establecidos previamente, ¿sí? Yo quiero, supongamos, me quiero recibir, ¿sí? Entonces, las acciones, la motivación por lograr el título me va a llevar a ir cumpliendo cada una de las pequeñas metas que se me van trazando en el camino, ¿sí? Entonces, mi motivación es el título, pero tengo que estar lo suficientemente motivada, tiene que ser lo suficientemente atractivo el fin de esas acciones para que yo pueda ejecutar cada una de ellas y lograr el objetivo. ¿Me explico? Sí, profe. Seguimos. Chiavenato define la motivación como el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea, ¿sí? De la situación que viva el individuo en ese momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre él y la situación que motivará o no al individuo. Es decir, vuelvo al ejemplo, al primer ejemplo. Digo, yo quiero tomar un helado, pero ¿cuál es la situación que estoy viviendo? Evalúo, a ver, me tengo que mover 5 cuadras, hace 40 grados de calor, estoy sola, no, voy a caminar 5 cuadras sola, bajo el rayo del sol para tomar un heladito. ¿Es suficiente motivación? No, no es suficiente motivación. Entonces, la situación, el contexto que me rodea, mientras que yo estoy acá en el aire, sentadita, acomodadita, entonces digo, voy a dejar esto para ir a los 40 grados para tomar un helado. No, no es suficiente. Evalúo el contexto, la situación que me está rodeando, y eso va a funcionar también como factor motivacional. Entonces, ¿qué es lo que miran los estudiosos cuando evalúan la motivación en el lugar de trabajo? Que el contexto también funciona como una fuente motivacional para el empleado. Y ahí es donde Mayo decía, ¿se acuerdan que decía que no solamente el incentivo económico era un lazo para el empleado para funcionar, para el rendimiento del empleado? ¿Qué otros factores influían para que el rendimiento del empleado sea el adecuado, sea superior al esperado? En cuanto a las condiciones de trabajo, ¿Cuáles serían? una buena iluminación. Era el ambiente, claro, el ambiente de trabajo, era uno de los factores, ¿sí? Si tenía buena iluminación, si la temperatura ambiente era la adecuada, si la jornada laboral era la acorde equilibrada entre su descanso y las horas de trabajo, si le permitía el esparcimiento, si le permitía desarrollar una vida familiar. Eso todos son factores que influyen en la motivación para ejercer bien sus actividades dentro de la organización, ¿sí? Eso es en cuanto a lo situacional, ¿sí? Y hay otros factores también que influyen. ¿Cuáles creen que influyen en el empleado para ejercer sus actividades? La remuneración. La remuneración es una. ¿Qué más?
Los compañeros de trabajo. Exactamente, el ambiente social, el ambiente, las interrelaciones personales que se establecen dentro de cada organización y las relaciones que se establecen entre pares, entre superiores y entre subordinados. Si esas relaciones tienen conflictos o son conflictuadas en algún momento, de hecho van a existir conflictos. ¿Por qué? Porque estamos tratando con personas. Siempre que tratamos con personas, se van a generar conflictos porque es parte de la naturaleza humana y el conflicto no tiene que ser mal visto, siempre mal visto. ¿Por qué? Porque el conflicto me permite a mí desarrollar capacidades para enfrentar ese conflicto y poder salir airosa de determinadas situaciones, ¿sí? El conflicto va a permitir también el desarrollo de nuevas habilidades, va a permitir el desarrollo de nuevas actividades. El conflicto llevó al descubrimiento de nuevas tecnologías, de nuevos procesos. Entonces, no siempre es malo el conflicto. Sí hay que saber manejarlo. Y tenemos que saber que siempre que tratemos con personas, el conflicto se va a generar. Pero ese conflicto debe ser manejable, ¿sí? Y cuando ese conflicto supera o se vuelve inmanejable para el individuo, ese conflicto crece y puede repercutir en toda la organización. Entonces, lo que nosotros buscamos es evaluar el contexto. ¿Qué cosas van a motivar al empleado y al empleador para que esas relaciones se mantengan lo más armoniosamente posible? ¿Sí? Entonces, evaluamos todo el contexto y vemos que hay factores internos y externos que van a funcionar como motivadores para el agente dentro de la organización. Eso es lo que vamos a ver un poquito acá. ¿Me explico hasta acá? Sí, profe. Bien, ¿qué es lo que tienen que tener en claro acá? Que la motivación es un impulso que me obliga a accionar para lograr objetivos. Que hay factores internos y externos que actúan como motivacionales para la gente, ¿sí? Y hay factores que van a ver que son más manejables que otros o para la organización o que son más controlables para la organización, en lo que pueden incidir en mejorar para lograr mantener la motivación para sus empleados. Bien, vamos a seguir. Esto también creo que yo les había hablado, que es la teoría de Maslow, que clasifica a las necesidades en una pirámide, en diferentes escaloncitos, que vamos a tener que ir satisfaciendo esas necesidades y a medida que van satisfaciéndose esas necesidades van surgiendo unas nuevas. ¿Esto habíamos visto? Creo que lo vimos igual lo ven ustedes en administración, ¿no? Sí. Profe, Señor, ¿podría pasar la diapositiva anterior? sí, ya te vuelvo. Va, mejor. ¿Cuál está, Alejandro, o la anterior? ¿La anterior? ¿Está? ¿La de la motivación? Sí. Quedó en la de la... Ahí está, ahí se ve. Ahí. Bien. ¿Se ve? ¿Qué sale? Sí. Bien. Listo, ya está, profe. Siguiente. ¿Listo? Bueno. Entonces, acá estaban la teoría de Maslow, ¿sí? Entonces, con esta... Ay, se me va. Esperen. Se me cerró. Se me cerró. Espérenme un segundito.
En el primer escalón que nosotros tenemos de las necesidades, que las necesidades siempre van a funcionar como motivacionales, ¿sí? Como un factor motivacional. Eso que sostiene Maslow, que cuando se presenta una necesidad, es suficiente esa necesidad para actuar como un factor motivacional para incitarnos a la acción para satisfacer esa necesidad que se creó, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en el primer nivel de esta pirámide, están las necesidades fisiológicas, las que necesitamos cubrir sí o sí para la supervivencia, lo que nos asegura la supervivencia. Una vez que están satisfechas esas necesidades de supervivencia, pasamos a la siguiente, que es la de seguridad. ¿En qué se encuentran en las necesidades de seguridad? Tener, por ejemplo, un trabajo que me permita a mí planificar mi vida y poder organizar todo más o menos todo lo que mis actividades, ¿sí? Después pasamos a las necesidades sociales. Cuando pasamos a las necesidades sociales, empezamos con las interrelaciones básicamente, ¿sí? La necesidad de relacionarnos con los diferentes, porque ahí se refiere a la necesidad de afecto, de reconocimiento, de ocupar un sitio, de ser visto por lo demás, ¿sí? Yo necesito como persona que me vean, que sepan que existo, que sepan que tengo necesidades, que me hablen, que me tengan en cuenta, ¿no? Eso está en el tercer escalón. Y después vienen las necesidades del ego, decimos. Cuando hablamos de necesidades del ego, estamos refiriéndonos a las necesidades de reconocimiento, pero de reconocimiento de nuestros logros, ¿sí? Satisfacer nuestro ego. No solamente necesito que me vean, que sepan que necesito comunicar lo que siento, que necesito relacionarme, sino que necesito que sepan que soy buena, ¿sí? Necesito que reconozcan que mi trabajo está bien hecho, necesito que figurar ya en ese grupo, tener un espacio donde voy a ocupar un puesto, ¿sí? Si nosotros vamos a lo que era rol y estatus, necesito el estatus social, es decir, la posición dentro del grupo. Dentro de ese grupo en el cual estoy inserto, necesito posicionarme y ser reconocido en ese puesto, ¿sí? Y después la de autorrealización ya es cuando tengo todas las otras necesidades satisfechas y ya viene una búsqueda personal de realización personal. Ya está más relacionada con el espíritu, con el ser, con la razón de dar de su existencia en la Tierra. Esa es, menos, como crea Maslow la escala de necesidades en las personas, ¿sí? ¿Por qué para nosotros es importante conocer esta escala de necesidades? Les aclaro que hay un montón de teorías motivacionales. Esta es una de las más conocidas y la que nosotros tomamos como base para empezar a desarrollar, ¿eh? Porque sí. Disculpe, ¿usted está presentando? ¿Sí? Ah, yo no veo la presentación, no sé si a mí no me pasa eso. No se ve. ¿No Yo se tampoco ve? veo. No, yo tampoco veo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Miren que yo soy media con este tema. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí. Sí, ahora sí. Bien. Bueno, estamos. Bien. ¿En qué me quedé?
acá, le decía que cuando nosotros necesitamos, cuando nosotros vemos esta escala de necesidades, la clasificación que hace Maslow, nos sirve a nosotros para saber cómo vamos a motivar a las personas. Entonces, sabiendo cuáles son las necesidades cubiertas que tiene la persona, vamos a tener que incentivar al trabajador o al grupo con el cual nos vamos a relacionar de distintas maneras. Cuando una persona se inserta en un lugar, en su lugar de trabajo, los primeros escalones van a estar satisfechos, ¿no? Porque si recibe un sueldo acorde, va a poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces, una vez que están cubiertas esas necesidades básicas, van a empezar a aparecer las otras necesidades y lo que va a motivar a la persona también va a ir variando. Entonces, las organizaciones que tienen que conquistar a quién primero, a qué público es que tienen que conquistar primero. ¿Cuál es el primer público que tiene que conquistar la organización? A sus empleados. A sus empleados. Entonces, si yo sé que el factor motivacional puede ser el económico, ¿por qué? Porque le va a satisfacer sus necesidades básicas. Una fecha de esas necesidades básicas, el factor económico deja de ser motivo suficiente para que él realice sus actividades. ¿Me explico? Porque están cubiertas. Entonces, inmediatamente que están cubiertas esas necesidades, aparecen otras necesidades. Entonces, suponemos que viene una persona a pedir trabajo. Le damos trabajo. Le damos su retribución por esa actividad que está realizando. Y le damos todos los meses una retribución por la actividad que ejerce. Esa necesidad básica van a estar satisfechas. Ahora, para que él siga viniendo y esmerándose en cumplir y en mejorar todas sus quehaceres dentro de la organización, ¿qué me tengo que ocupar ahora? ¿De qué me ocupo ahora? ¿De la parte social? Antes le tengo que dar una seguridad, ¿sí? Le tengo que asegurar a él que ese puesto va a continuar, que se va a mantener, que va a tener un seguro social, de que va a tener un ambiente acorde para realizar sus actividades, que va a tener todas las herramientas necesarias para que él se desenvuelva eficientemente dentro de la organización. Y van subiendo esas necesidades. Entonces también el cómo yo voy a ir motivando a mi empleado también va a ir cambiando. Entonces tengo que ofrecer un buen ambiente laboral, tengo que ofrecer un grupo de trabajo acorde que lo acompañe, donde él se sienta seguro, donde él pueda relacionarse. Y para eso me valgo la sociología, la psicología, y voy estudiando cuáles son las características los individuos que conforman mi organización. Es decir, voy identificando cuáles las relaciones que se van estableciendo y veo los grupos sociales que se van armando. Dentro de una organización se pueden dar diferentes grupos sociales, ¿sí? Y ustedes fíjense en la facultad, bueno, ahora es mucho más difícil de visualizarlo, pero hay diferentes grupos o subgrupos dentro de la misma facultad. Dentro del curso mismo se arman como subgrupos, ¿sí? Con características similares. El factor motivacional para los distintos grupos también van a ser diferentes, porque para algunos va a ser motivo suficiente, qué sé yo, que cumplan con las horas de dictado de clase. En cambio, va a haber otros chicos que van a necesitar que no solo se cumpla con las horas de dictado de clase, sino que se le ofrezca, por ejemplo, experiencias enriquecedoras, como ser visitas pedagógicas, la posibilidad de
de hacer ayudantías dentro de la cátedra, de que se le ofrezca la posibilidad de hacer pasantías, y eso entonces van a poder ir viendo lo que se da en teoría, cómo se aplica en la práctica, y van a poder volver al curso y plantear las dificultades con las que se encuentran y hacer las modificaciones necesarias y qué es lo que se aplica y qué es lo que no se aplica. Entonces, hay distintas cosas que van a motivar a los distintos grupos. Hay algunos que nada más van a querer cumplir el horario, que se le ponga la nota, que reciban los apuntes correspondientes y nada más. Pero las características de los individuos va a ir que se vayan va a hacer que se vayan formando diferentes subgrupos, ¿sí? Y la motivación va a ir también variando. Lo mismo pasa con la organización. Si trasladamos esto a lo que es las relaciones públicas y decimos que son las diferentes estrategias de comunicación que vamos a emplear para lograr la simpatía de los diferentes públicos con los que nos pongamos en contacto, tenemos que identificar qué es lo que motiva a los diferentes grupos con los cuales nos vamos a relacionar. Por ejemplo, ¿qué factores van a motivar a mis proveedores para que me cumplan en tiempo y forma y me den, supongamos, materia prima de mayor calidad que a mis competidores? ¿Qué es lo que va a motivar a ellos para que lograr la fidelización de mi organización? ¿Qué es lo que le motiva a mis clientes la fidelización con mi organización? ¿Qué es? Que tenga variedad de productos, que sean productos de calidad, que realice promociones, que tengo que identificar cuáles son los factores motivacionales que mueve a mi clientela, ¿sí? ¿Qué factores motivacionales mueve, por ejemplo, a los organismos estatales con los cuales yo me relaciono? Que haga, supongamos, donaciones para determinadas instituciones. ¿Qué más puede ser? Que haga patrocinios para otras empresas, para otras ONG. Esos son de poder identificar cuáles son los factores que van a motivar a la acción. Es lo que me va a permitir a mí también plantear las diferentes estrategias para mantenerme en el ¿sí? No sé si ven la relación que le estoy haciendo. Una es la motivación a nivel individual, para saber cómo motivar a cada uno de los individuos, para poder identificar los posibles conflictos que se dan. Y otra es la motivación que tienen los diferentes grupos con los cuales me estoy relacionando, que me van a permitir identificar a mí cuáles son esos factores que los motivan, para poder establecer las diferentes estrategias de comunicación que se van a dar. ¿Me explico? ¿Me explico o no? Sí, profe, se entiende. Bien, vamos. Seguimos entonces. Bien. Acá es otro sociólogo que también plantea las diferentes formas de motivación. Es otra teoría. Y fíjense que acá plantea la necesidad de logro relacionada con aquellas tareas que suponen un desafío. Cada individuo tiene diferentes factores que lo motivan a realizar acciones, ¿sí? Unos tienen la necesidad de logro relacionada con aquellas tareas que suponen desafío, la lucha por el éxito, la superación personal, qué sé yo. Son esos que apelamos al ego, ¿sí? Donde el individuo quiere aparecer, quiere destacarse, quiere que se lo identifique, quiere liderar. Entonces necesita logros permanentes, y entonces la mayor motivación para él es los desafíos, ¿sí? Después está la necesidad de poder, que se referencia al deseo de influir en los demás, de controlarlos, de tener impacto en el resto de las personas. En esta
¿Se animan a dar un ejemplo de poder? ¿De necesidad de poder? Fíjense que hay una diferencia entre la necesidad de logro y la necesidad de poder. La necesidad de logro es el desafío en sí. La motivación del individuo está dado por el reto que se le presenta. Son esas personas que ante el obstáculo necesitan superarlo, necesitan encontrar el camino y no van a parar hasta encontrar el camino para saltar ese obstáculo que se le presenta, ¿sí? No tanto por el reconocimiento que le van a dar, sino por una satisfacción personal de que lograr vencer el obstáculo que presentó. En la necesidad de poder, en realidad lo que yo quiero es mostrar superioridad. Entonces, está algún tipo de persona que necesita mostrarse con poderío sobre el resto del grupo, ¿sí? Y la necesidad de filiación se refiere al deseo de establecer relaciones, de formar parte de un grupo, todo aquello vinculado con relacionarse con los demás. Todas estas necesidades en algún punto están dentro de cada uno de nosotros. Todos tenemos necesidad de logro, todos tenemos necesidad de poder y todos tenemos necesidad de filiación en determinados momentos. De poder, profe. Sí. ¿La necesidad de poder puede ser un ejemplo, un gerente de una empresa, un dueño de una empresa? Sí, puede ser. Puede ser el dueño de una empresa, pero cuando está mal entendida la necesidad de poder, eso es una influencia negativa. La necesidad de poder, cuando está descontrolada, lo que hace es generar conflicto, ¿sí? Porque les decía, todos tenemos estas necesidades. Es parte del individuo tener esa necesidad. Nosotros mostramos necesidad de poder, inclusive cuando tenemos hermanos más chicos, a ver, le mostramos quién es el que está a cargo, que somos nosotros, porque somos superiores. O sea, esa necesidad es parte de las personas. Ahora, cuando esas necesidades son descontroladas es donde se empieza a desvirtuar el factor motivacional, ¿sí? Esto, mientras sea controlado y podamos trabajarlo para lograr objetivos dentro de la organización, dentro y fuera de la organización, pero podamos trabajarlo de tal manera que nos impulse a la acción y no nos genere conflicto con el grupo, es bienvenido, ¿sí? Y todos tenemos una dualidad de lo bueno y lo malo, todos tenemos estas necesidades también. Todos queremos pertenecer a un grupo, necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos que nos identifiquen como parte de un grupo. Todos necesitamos tener una cuota de poder, de por lo menos decidir qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer en el momento en que voy a hacer, ¿sí? Y necesidad de ser reconocidos en nuestras acciones, de que es que bajo y la necesidad de que por lo menos nos digan, che, qué buen trabajo que hiciste, qué bien que estuvo esto, mira qué ducho que sos en esta actividad. Entonces, esa necesidad es parte nuestra. Lo que tenemos que tener cuidado es cuando esto sale de control y poder identificar qué es a los individuos dentro de la organización que se identifican con cada uno de estos o que en los cuales está más exacerbado uno alguna de estas necesidades. ¿Para qué? Para poder plantear estrategias que me permitan a mí motivarlos para desarrollar sus tareas, ¿sí? Alguien que tiene necesidad de poder, que uno identifica, un individuo que necesita tener poder y demostrar ese poder, definitivamente está para un puesto donde va a estar a cargo de un grupo de personas, ¿sí? Entonces, a mí, como organización, me va a ser mucho más efectivo en un puesto jerárquico donde él pueda desplegar su poderío. Alguien que necesite que tenga más acentuado su necesidad de filiación, ¿dónde lo puedo poner?
en departamentos donde la cooperación sea la piedra fundamental para el desarrollo de esas actividades. Entonces, lo voy a poner dentro de un grupo donde pueda tener mayor, relacionarse en mayor medida con sus pares, ¿sí? Al otro le pongo en un escalafón de poder o de autoridad. Al otro le voy a poner en un lugar donde él pueda relacionarse y donde pueda ser más cooperativo. ¿Se entiende? ¿Sí? Que se sienta útil. Que se sienta útil, pero que se sienta útil en consonancia con sus pares, ¿sí? Porque él lo que necesita es relacionarse, necesita pertenecer a ese grupo. Entonces, va a colaborar las actividades que signifiquen colaboración con el otro, el servicio con el otro, lo va a hacer de mayor agrado. Entonces, lo voy a utilizar mejor dentro de ese grupo de personas, ¿sí? Bien. Acá tenemos otro. Herzberg, psicólogo orientado al trabajo y a la gestión de empresa, define la motivación como el resultado influenciado por dos factores, factores de motivación y factores de higiene. Hace una diferenciación entre los factores motivacionales propiamente dicho y los factores de higiene. Vamos a ver qué diferencia hay entre cada uno. Los factores de motivación, logros, reconocimiento, responsabilidad, incentivo, son los que ayudan principalmente a la satisfacción del trabajador. Mientras que si los factores de higiene, sueldo, ambiente físico, relaciones personales, estatus, ambiente, fallan o son inadecuados, causan insatisfacción en el trabajo. A ver si esto... ¿Alguien entiende esta definición? ¿Alguien la entiende? ¿No? ¿Alguien entiende o no? ¿Tiene que ver con el ego? Los logros, reconocimiento, responsabilidad. ¿Tiene que ver con el ego del empleado? Tiene que ver más bien con las necesidades básicas. ¿Se acuerdan el escalafón que teníamos con las pirámides de necesidades? Es decir, una vez que yo logro satisfacer esas necesidades, eso tiene que ver con el individuo, ¿sí? Son los que ayudan principalmente a la satisfacción del trabajador. A mí como persona, ¿sí? A mí como persona. Si yo tengo logro, tengo reconocimiento, tengo responsabilidad y tengo incentivo, es decir, tengo un sueldo bueno, tengo un sueldo que me permite satisfacer mis necesidades básicas, básicas para mí, no quiere decir comer, vestirme y tener una cama. A lo mejor para mí una necesidad básica que yo no voy a renunciar es tener cambiar mi auto cada 3 años, ¿sí? Y ustedes dicen, pero esa no es una necesidad básica. Y sí, para esa persona es una necesidad básica. Entonces él va a buscar un trabajo que le permita satisfacer esa necesidad para él, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con esas necesidades que para el individuo le permite satisfacer esas necesidades, tienen que ver con el trabajador. Esas son netamente motivacionales. Entonces, me voy a ir a buscar un puesto de trabajo que me permite, que a lo mejor me va a exigir trabajar, no sé, 14 horas, pero me va a permitir a mí satisfacer esas necesidades que yo considero que son básicas para mí. Y está bien, ¿sí? Frente a otro que a lo mejor le va a decir, pero yo voy a trabajar 14 horas para poder cambiar el auto cada 3 años, ni loco, ¿eh? Prefiero tener más horas libres, ir a practicar ciclismo, porque yo quiero ir, no sé, a hacer yoga, porque para mí es importante hacer yoga y qué sé yo. Bueno, eso tiene que ver con la persona y le motiva a la persona a trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, todas estas necesidades
son motivacionales individuales. ¿Y cuáles son los factores de higiene? Dicen, son las que establecen el medio ambiente, ¿sí? Tiene que ver con el medio ambiente, como por ejemplo las relaciones, el estatus que sea reconocido a nivel social, que sea reconocido. Entonces, a lo mejor la persona quiere que digan, bueno, mira, allá va el gerente de California, ¿sí? Yo necesito que me reconozcan, que reconozcan mi estatus. Entonces, eso tiene que ver con más con lo que es el ambiente laboral, ¿no? Entonces, una cosa tiene que ver con la satisfacción del empleado, se siente a gusto con su trabajo porque puede satisfacer sus necesidades, y otra tiene que ver con el lugar en el cual está trabajando, con el ambiente que se crea. Esas son las higiénicas, tienen relación con el lugar de trabajo. ¿Me explico la diferencia o no? ¿Es confusa? Un poco confusa. Un poco confusa. Si yo tengo satisfechas mis necesidades que tienen que ver con mi formación individual, con mis criterios individuales, con mi percepción, con mi educación, con mi... Sería como lo interno de la persona. Todo lo que tiene que ver, lo interno, lo individual, lo que me identifica a mí, ¿sí? Esos son factores motivacionales netamente, ¿sí? Mientras que los factores de higiene tienen que ver con el lugar de trabajo, ¿sí? Con la organización a la cual pertenezco. Si la organización a la cual pertenezco no cuida, no goza de una buena reputación, o no cuida el ambiente laboral que se desarrolla dentro del organismo, y hace que yo no me sienta plena dentro de esa organización, entonces hablamos de factores de higiene, ¿sí? Uno tiene que ver netamente con lo individual y otro tiene que ver con lo organizacional. ¿Está? ¿Ahí mejor? Sí, se entiende. Bien. Vamos acá. Me dice que yo tengo una sola alumna, me parece. Profe, sería como que depende de la persona y uno no importa si voy con la mejor buena onda a trabajar, pero sino del lugar de trabajo, algo así, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque se crea insatisfacción en el trabajador, pero se crea insatisfacción que él no puede controlar, ¿sí? Lo otro yo puedo controlar, yo puedo, si el sueldo no me es lo que yo espero, yo puedo forzarme para lograr avanzar o conseguir un mejor puesto. Pero el ambiente laboral, la posición de la empresa en la sociedad, eso yo no lo puedo manejar. Entonces, esos son factores que inciden, son de higiene, ¿sí? No es lo mismo que yo trabaje, no sé, a ver, qué sé yo, en el kiosco del barrio, a que trabaje, a que sea el encargado del almacén del barrio, a que sea el encargado de California. Si yo lo veo así, si para mí eso es importante, eso es un factor de higiene para el individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no lo puede modificar, tiene que ver con la organización, tiene que ver con el reconocimiento de la organización a nivel social, ¿tá? Entonces, es un factor que desmotiva al trabajador, que insatisface al trabajador, ¿sí? No se siente pleno para desarrollar sus actividades.
pero él no tiene control sobre eso. Sobre los factores motivacionales sí puede tener algún tipo de control. ¿Tá? Bien, vamos, seguimos. A ver. ¿Lo ven ahí? Porque me está costando. Sí. Sí se ve. Bueno, acá. Ciclo de la motivación. Hay un ciclo motivacional, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se genera una necesidad? ¿Sí? Para que nosotros hablemos de estimulación o de motivación, para que hablemos de motivación, tiene que haber un estímulo a que yo haga algo. Entonces, hay unas fases que se dan siempre en la motivación. ¿Qué aparece primero? La necesidad, ¿sí? Eso crea, cuando yo tengo una necesidad, cuando tengo hambre, ¿qué pasa? Busco comida. Busco comida, pero tengo hambre, es la sensación, ahí se crea un estado de tensión, yo tengo hambre, aparece la necesidad y necesito satisfacer esa necesidad porque si no, no estoy cómoda, ¿sí? Estoy cómoda, no estoy bien, necesito algo y tengo que cubrir esa necesidad. Entonces, está la necesidad, el estado de tensión, esa incomodidad me lleva a mí a una acción. Busco comida, ¿sí? Busco la comida. ¿Cómo? Hay un estado de satisfacción, ¿sí? Se aplacó esa necesidad, se cubrió esa necesidad, estoy satisfecha y llego a un punto de equilibrio. Muy bien, ¿sí? Hasta que aparece un nuevo estímulo, ¿sí? Que crea una necesidad. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son las fases de la motivación? El equilibrio, el momento en el que el cuerpo permanece en estado de equilibrio y sin necesidad. Estoy bien, en este momento estoy bien. No tengo hambre, no tengo frío, no tengo sed, tengo calor, no tengo nada, estoy en equilibrio, ¿sí? El estímulo aparece y se genera una necesidad. Pasaron una propaganda por la televisión de un helado maravilloso que se derrite y están comiendo y qué sé yo. Hay un estímulo, se me crea la necesidad. Esta necesidad, insatisfecha aún, genera un estado de tensión, ¿sí? El estado de tensión produce un impulso que da lugar al comportamiento o acción. Yo tengo la necesidad y me obliga a accionar. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer la necesidad, es decir, alcanzar el objetivo. Y la satisfacción, si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio hasta que otro estímulo se presente. Toda esta satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homostático anterior. ¿Verdad? Esto creo que no hay mucho para analizar. Esto es lo que se produce en todo lo que es el ciclo motivacional. ¿Tá? ¿Por qué nosotros vemos que necesitamos saber cómo funciona el ciclo motivacional? Porque nosotros cuando hablamos de motivar a nuestros públicos, tenemos que saber cómo se comporta este ciclo motivacional. Primero, nosotros, si hablamos del público interno, ¿qué tenemos que identificar? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos que identificar? ¿Y para qué? Las individuales de cada empleado. O del grupo de empleados, ¿sí? Ahora, ¿para qué necesito identificar esas necesidades? Para buscar una forma de satisfacerla. Para buscar una forma de... Para motivarlo, exactamente. Porque yo cuando tenga personas motivadas en mi organización, me voy a asegurar de que el trabajo sea realizado de la mejor manera, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que es el factor motivacional o yo puedo utilizar las mismas herramientas para motivar a un grupo de secretarias como ustedes, ¿sí? Y
¿Y a un grupo de obreros de la construcción? No, porque son necesidades diferentes. ¿Cuáles serían las diferencias? A ver. Y por ahí un obrero de construcción buscaría tener un trabajo fijo, Ajá. dependiendo, ¿no? Y una secretaria por ahí buscaría tener su propia casa o, no sé, hacer viajes, depende de cada persona, ¿no? Claro, entonces las necesidades varían con el grupo al cual yo me voy a dirigir. Entonces, que sea mi grupo interno, mi público interno, no significa que van a ser iguales para todas las organizaciones. Que yo pueda identificar qué cosas motivan al grupo, mi público interno, me va a permitir a mí establecer las estrategias de motivación o plantear las estrategias motivacionales que me permitan a mí sacar lo mejor de cada uno de mis empleados. Entonces, si yo estoy hablando, supongamos con el grupo de obreros de la construcción, ¿qué van a necesitar? Tener todas las herramientas, supongamos, o todas las herramientas de seguridad para realizar sus actividades, ¿sí? Casco, botas, guantes, herramientas, buenas herramientas que le permitan hacer el trabajo en el menor tiempo posible, porque si por ahí le pongo, qué sé yo, un martillito chico cuando necesitan un martillo mediano, entonces eso le va a significar a ellos que van a insumir más tiempo para realizar su tarea de qué sé yo, de carpintería. Que si yo le proveo de cables de distintos milímetros diferentes a lo que necesitan, a ellos le va a insumir mayor cantidad de esfuerzo para lograr la misma conexión que tienen que hacer, o que esa conexión, a pesar de todo el esfuerzo que ellos están haciendo, va a ser deficiente. Eso es un factor higiénico. ¿Vieron? Si yo como empresa le proveo una herramienta o un material que no es acorde a la actividad que ellos están trabajando, se produce una insatisfacción en el empleado, ¿sí? Pero que no tiene que ver con él como persona, tiene que ver con el ambiente. Entonces, falla los factores motivacionales higiénicos. ¿Vieron? Ahí hay un ejemplo exacto de lo que es un factor higiénico en la motivación. Por ejemplo, las herramientas inadecuadas para realizar el trabajo. Ahora, cuando yo identifico, también puedo plantear esas estrategias que me van a permitir a mí conseguir un desenvolvimiento más eficaz de cada uno de los trabajos. Saber qué motiva también, por ejemplo, a mi público cliente, qué motiva, qué les lleva a ellos consumir el producto que estoy ofreciendo, me va a permitir a mí también hacer hincapié en desarrollar más esas cualidades que motiva al consumo de mis productos, ¿sí? Y tengo que conocer cómo se le estimula, cómo crear la necesidad, qué estado de tensión se produce y cómo llegan al equilibrio otra vez. ¿Cuánto tiempo dura ese estado de equilibrio para volver a generarse la necesidad? Porque entonces yo voy a establecer, ¿vieron por qué o saben por qué las botellitas de gaseosa cada vez son más chiquitas? ¿Por qué son chiquitas las gaseosas? Para que consuma más. Para que uno consuma más, pero tiene que ver con este ciclo motivacional. Creo la necesidad, tengo sed, ¿sí? Supongamos salimos una tarde de chicas, vamos a tomar gaseosa. Llegamos, hace calor, en la costanera, se está cayendo el sol, y nos sentamos todos y pedimos una gaseosa cada una. Entre que nos servimos y tomamos y empezamos a hablar, se nos terminó la gaseosa. Vuelve a aparecer la necesidad porque yo me estoy relacionando. Entonces, está pensado que dure exactamente
hasta que se genere la nueva necesidad, aparezca nuevamente el impulso, ¿sí? Entonces, se estudia cuánto tarda en generarse otra vez la nueva necesidad o el impulso, el estímulo que me va a llevar a crear la necesidad, al estado de tensión, a buscar, a realizar la acción que me permita satisfacer esa necesidad y lograr el equilibrio nuevamente, ¿sí? Entonces, con cada uno de nuestros públicos nosotros vemos qué es lo que le motiva. Nosotros tenemos que saber cómo se comporta ese ciclo motivacional para poder tener las herramientas que nos permitan diseñar las estrategias, las diferentes estrategias con los diferentes públicos, ¿sí? Bien. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿No? Profe, ¿el material ese usted va a subir al aula? Voy a subir. Acá está la primera parte que vimos en la clase anterior, más esto. Bueno, lo que yo quiero hacerle referencia, que no está en este material, pero sí es importante que ustedes sepan, es que cuando nosotros hablábamos que hay factores internos y externos de motivación, hablamos de que primero teníamos que ver los que llevaban a un individuo a insertarse en una organización, ¿sí? Entonces veíamos que hay un ambiente de trabajo, que hay una seguridad que se ofrece, que hay un reconocimiento, que hay una necesidad de afiliación que se ve satisfecha, que hay las necesidades del ego que empiezan a ser satisfechas, y sobre esas cosas todavía tenemos cierto control. Ahora, hay factores sobre los cuales la organización no tiene control y sí inciden dentro de la organización. Cuando ustedes vieron los públicos con Adrián, ¿cómo clasificaron a los públicos? ¿Qué tipo de público había? Hay dos grandes ramas. ¿Cuáles son? ¿Interno y externo? Interno y externo. Dentro de los internos, ¿quiénes se ubicaban? Los empleados. Los empleados, ¿quiénes más? Los gerentes. Los directivos. Los directivos, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos al otro lado entonces. Dentro de los externos, ¿quiénes se ubicaban? ¿Los clientes? Los proveedores. Los proveedores. ¿Qué más? Los asesores, ¿Perdón, no escuché? consultores, asesores. Los consultores, los asesores, el Estado, ¿sí? Las entidades con las cuales nos vamos a relacionar, todo eso están fuera de la organización. Pero hay un grupo que es importante y que ejerce gran influencia en el público interno y que no está ni del todo afuera ni del todo adentro. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos? Las familias de los empleados. ¿Por qué decimos que la familia de los empleados ejercen influencia dentro de la organización? ¿Por qué decimos que están dentro y fuera? ¿Qué? Porque no están del todo adentro porque no son parte de la organización y no están de todo afuera porque forman, están muy relacionados íntimamente con la organización. Cuando nosotros hablamos de motivación, de los factores importantes de la motivación son también
los emocionales para el individuo, ¿sí? No me sirve de nada brindarle un buen ambiente laboral, asegurarle darle seguridad a mi empleado, darle estabilidad y no considerar su vida personal como incidente dentro de la organización. Supongamos que tengo un empleado que es brillante, ¿sí? Que es muy eficiente, y de golpe empieza a rendir menos. Y examino o analizo todas las condiciones dentro de mi organización. Se mantienen las mismas condiciones, está con el mismo grupo de trabajo, tiene la misma remuneración, tiene los mismos desafíos, es reconocido a nivel grupal. ¿Qué puede estar incidiendo en esa persona? La familia. Problemas familiares. Problemas en la casa. Problemas en la casa, puede ser un problema de salud, ¿sí? Puede ser un problema físico que le está afectando, porque si supongamos que tiene, no sé, una hernia de disco, ¿sí? Que no le permite dormir adecuadamente. Eso va, en un principio no va a incidir en la relación laboral, porque él va a tratar de seguir cumpliendo, va a seguir tratando de tener un buen ánimo, de relacionarse bien con sus pares. Pero a medida que ese dolor se va incrementando y él no tiene una solución y no podemos identificar qué es lo que le está pasando, el descansar mal, va a generar conflictos a lo mejor con su grupo familiar, porque va a estar irritable, se va a generar problemas en la familia, y eso tarde o temprano va a ir repercutiendo en la organización. Entonces hay un factor muy importante de la motivación que nosotros como organización tampoco vamos a tener influencia, o vamos a influenciar muy poco dentro de ello. Pero sí tenemos que poder identificar qué es lo que está pasando para poder accionar. Lo mismo pasa cuando tienen influencia de parte de sus allegados, por ejemplo, en que le están hostigando. Mejor el empleado está tranquilo, pero alguien de la familia le dice, pero vos te pagan muy poco por lo que vos estás haciendo. Pero mirá que no te están dando todos los beneficios que vos tenés. Pero mirá que vos tenés que ganar más. Pero mirá que fulanito gana más por el mismo trabajo. Y de a poquito se va minando esa relación. Entonces, hay factores motivacionales externos también que influyen dentro de la organización. Por eso es importante saber que nosotros no solamente trabajamos con el público interno que tiene que ver con nuestros empleados, sino que hay una extensión sobre la cual no tenemos mucha influencia, pero que debemos ganarnos también a ese público externo, que ese mix. Para ese público que no está ni dentro del todo ni fuera de la organización, ¿sí? Entonces, identificar eso es importante para nosotros también, como para poder accionar sobre ese público. Para poder accionar sobre ese público, ¿cuáles serían unas de las estrategias que podemos plantear? ¿Cómo podemos traer hacia nuestro lado a ese público que es la familia? ¿Qué acciones podemos plantearnos? ¿Saben alguna? Algunas de las acciones son, por ejemplo, incorporarlos en actividades de recreación donde la empresa planifica actividades de recreación para la familia. Es así, por ejemplo, que se establecen los clubes de determinadas empresas. Los clubes disponen
que las empresas disponen de algún club para sus empleados. Esa es una forma de conquistar a ese público que va a generar gran motivación para mis empleados, que es que la familia esté satisfecha y que se sienta parte de la organización, va a influir en el ánimo del empleado para que pueda seguir ejerciendo sus actividades en forma plena. Si yo como organización, como acto de relaciones públicas también, porque ustedes saben que uno de los actos de una de las funciones de las relaciones públicas es realizar actos publicitarios no pago. Entonces, una forma de realizar publicidad, un tipo de publicidad o de promoción de nuestra organización es a través de las familias de nuestros empleados. Cuando le ofrecemos el pago de una guardería, cuando le ofrecemos material de útiles escolares al inicio de las clases para los hijos de los trabajadores, una acción de las relaciones públicas que tiene como finalidad contar el ánimo de ese grupo de influencia que ejerce gran influencia dentro de mi organización y que no es del parte de la misma. Entonces, una de las acciones que nosotros podemos es ofrecer algún tipo de servicio donde le permita a ese grupo familiar sentirse identificado con la organización. ¿Por qué? Porque me van a funcionar después como promotores, ¿sí? Nos funcionan como promotores. Van a hablar bien de la empresa, se van a sentir parte de la empresa, que tengan cada tanto actividades donde se relacionen, donde conozcan el grupo de trabajo, donde están certas sus familiares, sus hijos, su marido, su esposa. También le va a dar el sentido de pertenencia a esa familia y va a hacer que ese trabajador funcione mucho mejor dentro de la organización, ¿sí? Esas son una de las acciones que podemos llegar a hacer. ¿Me explico? ¿Hay preguntas? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hagamos hoy? Hoy vimos la motivación. Vimos que tiene un ciclo que es conocido, un ciclo de 5 pasos, la motivación. Bien, que las relaciones pueden tener diferentes, se clasifican en 2 grandes ramas, que son relaciones primarias y relaciones secundarias, que en las primarias se establecen por mucho más tiempo, que son más estrechas. En los grupos sociales esa relación se mantiene mientras el objetivo, hasta lograr el objetivo, ¿sí? Esas relaciones se pueden modificar a lo largo del tiempo y convertirse en relaciones primarias de acuerdo al estrechamiento que se produce en ese tipo de relaciones. Después, ¿qué otra cosa a mí me interesa que ustedes sepan? Que nos valemos de otras ciencias para poder trabajar con las personas, así como lo vimos también en administración y lo vimos en sociología, también las relaciones públicas hecha mano de lo que es la psicología, lo que es la sociología, de lo que es la antropología, cada uno da su aporte y se van fusionando para dar una comunicación más efectiva con los distintos públicos. Ustedes ya vieron que hay diferentes públicos con los cuales nos vamos a relacionar y que para cada uno vamos a establecer diferentes estrategias. Ahora, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno. Ustedes tienen en claro que las relaciones públicas no son publicidad, ¿no? Eso tienen clarísimo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las relaciones públicas y la publicidad? La primera gran diferencia, porque hay varias, pero una de las básicas, de la que da
origen a la diferenciación entre publicidad y relaciones públicas, ¿cuál es? La publicidad es pagada, ¿sí? La publicidad es pagada. Se refiere a un espacio en los medios de comunicación para promocionar mi producto, mi servicio o mi organización, ¿sí? Mientras que las relaciones públicas también se vale de los medios de comunicación para promocionar a la organización, pero no lo hace en forma paga. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer a través de los medios de comunicación, utilizando los mismos medios de comunicación, pero se da a conocer las acciones, le decía Miguel, las buenas acciones que se dan a conocer. Todas las buenas acciones de la organización y que se dan a conocer con el fin de promocionar a mi organización, de generar una buena reputación, una buena imagen de la organización, pero no es paga, ¿sí? Esa es la diferencia entre publicidad y relaciones públicas. Ahora, si yo hablo de publicidad, ¿es lo mismo que hablar de marketing? ¿Es lo mismo o no? No. No, no es lo mismo. ¿De qué me ocupo en el marketing? Son estrategias. ¿De qué? Del conjunto de las estrategias para la venta del producto de la misma empresa. Claro, son estrategias de venta, promoción y distribución de producto. El marketing tiene que ver con la promoción, distribución y venta de producto. La publicidad tiene que ver con la promoción o la publicidad justamente del producto o servicio del cual se encarga la organización. Y las relaciones públicas con la publicidad o la promoción de lo que es, o dar a conocer lo que hace la actividad de la organización, ¿sí? El marketing se ocupa de la venta. La publicidad se ocupa del producto o servicio. Las relaciones públicas se ocupa de la organización. ¿Está? ¿Bien diferenciado? Bien. Lo que tienen en común es que utilizan los mismos medios de comunicación, tanto la publicidad y las relaciones públicas utilizan los mismos medios de comunicación para darse a conocer. Establecen distintas estrategias y lo que es la publicidad puede ser generada, puede ser en forma masiva o citando previamente el público, y las relaciones públicas normalmente selecciona previamente el público al cual va dirigido. ¿Y por qué se da esta diferencia entre una y otra? ¿Por qué en las relaciones públicas yo selecciono previamente el público al cual me voy a dirigir? Sabiendo todo esto que dijimos anteriormente, ¿qué es lo que motiva a uno? ¿Qué es lo que impulsa a los otros para realizar determinadas actividades? ¿Qué es el comportamiento de cada uno de los diferentes públicos? Teniendo en cuenta esto, yo me voy a fijar previamente cuáles son, a quién me voy a dirigir, a quién voy a dirigir el mensaje, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque se debe crear el plan comunicacional para ese público en específico. Exactamente, porque se tiene que diagramar, la comunicación se diagrama de acuerdo a las características del público al cual está dirigido.
el mismo mensaje tiene que ser diagramado de diferente forma para los diferentes públicos a los cuales me voy a dirigir, ¿sí? Puedo decir exactamente lo mismo, pero de distinta manera, de acuerdo a la característica de cada uno de los públicos. Mientras que la publicidad, puedo, largo el mensaje publicitario, sí, puedo segmentar el mercado, pero esa segmentación del mercado va a tener más que ver con, no tanto con las características intrínsecas del público al cual me voy a dirigir, sino con la capacidad de compra que tenga cada uno. Entonces, a lo mejor voy a segmentar de acuerdo al producto. Entonces, voy a tener, por ejemplo, la publicidad que tiene que ver con productos, no sé, deportivos, ¿cómo voy a segmentar el mercado? Voy a ver en qué franja horaria tiene mayor consumo o consumen los potenciales clientes determinados programas. Entonces ahí voy a largar la tanda publicitaria del producto o del servicio. Un ejemplo, los niños miran televisión durante la mañana, ¿sí? Media mañana, donde todavía la madre tiene que hacer malabares en la casa. Entonces, ¿qué hace? Le pone al nenito frente al televisor. Entonces, ¿qué productos se van a promocionar en esa franja horaria? Productos para la niñez, juguetes, pañales, comida, ¿sí? Todo lo que va a consumir esa franja etaria. Los hombres miran noticieros, miran programas deportivos, entonces, ¿qué productos voy a promocionar en esos programas? Productos deportivos, a lo mejor lo que tenga que ver con deportes extremos. Entonces, ese tipo de publicidad voy a mandar en esa franja. De acuerdo al consumo que tengan las diferentes franjas horarias, voy a mandar las tandas publicitarias. Esa es la clasificación que voy a hacer desde la publicidad. Mientras que de las relaciones públicas voy a ver la característica que tiene el público al cual me voy a dirigir y voy a elaborar un mensaje que pueda conmover, que pueda adherir o conquistar el pensamiento, que pueda conquistar la voluntad del público al cual me estoy dirigiendo. Pero para eso tengo que conocer el público, las características que tiene y diagramar un mensaje acorde a esas características, ¿sí? Bien, les voy a subir este material y nos vamos a ver el lunes que viene. Si hay algo más que necesiten que subamos, escriben y vamos viendo cómo vamos ajustando las clases, ¿sí? De acá ustedes vieron, yo tengo el programa, quiero corroborar con ustedes. Que ustedes vieron. A ver. Ustedes vieron naturaleza de las relaciones públicas con Miguel y evolución de las relaciones públicas, ¿sí? ¿Vieron? Sí, profe. Bien. ¿Objeto de las relaciones públicas? Sí. Las relaciones públicas y la filosofía. La ética y las relaciones públicas, no sé si vieron. No, eso no. Ese no. ¿Y códigos deontológicos? Tampoco. Tampoco. No. Después de relaciones humanas vieron el concepto y características, el individuo y grupo social que vimos hoy, y la motivación y necesidades de Maslow. Eso es lo que tienen dentro del programa, ¿sí? Después tienen, para la clase que viene, que es la dignidad humana.
No lo vieron todavía eso, ¿no? No. No, profe. Bien. Entonces nosotros estaríamos completando el lunes que viene la unidad 2. Y con Adrián vieron curso interno y externo y comunicación selectiva, ¿puede ser? ¿Eso vieron? Sí, profe. Sí, eso sí, profe. Estos 2 puntos primero. ¿Y publicidad directa? No, eso. No. Entonces tienen los 2 puntos de la unidad 4 y en la clase que viene terminamos la unidad 2. Cuando nosotros estemos promediando, probablemente en la clase que viene también veamos ya rol y estatus. Y ahí estaríamos promediando para el primer examen parcial. ¿Ya? Así que vayan escribiendo cuáles son las inquietudes y vamos ajustando de lo que tenemos que subir de material. ¿Está? Bueno, damos por terminada, ¿sí? Bueno, Muy bien. hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, profe. Chau, chau. Nos vemos, profe.